¿Recuerdas el olor de las tortillas recién hechas en el comal de barro mientras el sol apenas asomaba por la ventana? En los años 50, millones de familias mexicanas despertaban sin saber exactamente qué pondrían en la mesa. No había refrigerador, no había supermercado, no había opciones. Solo había ingenio, necesidad y las manos de una madre que convertía la escasez en alimento. Hoy vas a descubrir 25 desayunos mexicanos, olvidados de gente pobre de los años 50 que nadie prepara ya. Quédate hasta el final, porque hay uno que probablemente comiste de niño sin saber que tenía siglos de historia detrás. Tortillas con sal y chile. Parece tan simple que duele. Una tortilla recién salida del comal, espolvoreada con sal de grano y chile piquín molido en el metate. Eso era todo. Eso era el desayuno de miles de niños que salían corriendo a la escuela en los años 50. No había mantequilla, no había queso, no había nada más. Solo el maíz, la sal y el picante que despertaba el estómago vacío. En las vecindades de la Ciudad de México, en los jacales de Oaxaca, en las casas de adobe de Guanajuato, este desayuno era el pan de cada día. Literalmente, las madres preparaban las tortillas desde las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el frío se colaba por las rendijas de las puertas. El comal de barro ya estaba caliente, alimentado con leña o con carbón si había suerte. Los niños comían de pie, con prisa, mientras la madre les acomodaba el suéter raído y les daba la bendición. No había tiempo para sentarse. No había mesa en muchas casas. Solo había hambre y una tortilla que la calmaba por unas horas. Hoy nadie prepara este desayuno, no porque sea difícil, sino porque hemos olvidado que alguna vez fue suficiente. Frijoles de olla. El secreto estaba en el agua. Los frijoles negros que sobraban de la cena no se tiraban jamás. Se guardaban en la misma olla de barro, tapados con un trapo húmedo, y al día siguiente se convertían en el desayuno, pero no se recalentaban tal cual. Se les agregaba más agua, se ponían al fuego y se servían como caldo, con el líquido espeso y oscuro donde flotaban los frijoles blandos. La tortilla se partía en pedazos y se echaba directo al plato de peltre. Se dejaba remojar hasta que absorbía todo el sabor. En las comunidades rurales de Veracruz y Puebla, este desayuno era tan común que ni siquiera tenía nombre. Era simplemente lo que había. Los documentos del Instituto Nacional de la Nutrición de los años 60 registran que el frijol era la principal fuente de proteína para más del 70% de la población rural mexicana. No había carne, no había huevo todos los días. Había frijoles. Y con eso bastaba para que un campesino trabajara desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba. Atole blanco agrio. Este desayuno tenía un sabor que hoy resultaría extraño para muchos paladares. El atole agrio se preparaba con masa de nixtamal que se dejaba fermentar durante 1 o 2 días. El resultado era una bebida espesa, ligeramente ácida, que se endulzaba con piloncillo raspado. En los pueblos de Chiapas y Oaxaca, este atole era el desayuno de los más pobres. No requería leche, no requería canela, no requería nada más que maíz, agua y tiempo. El proceso de fermentación le daba un sabor único, entre agrio y dulce, que los niños aprendían a amar porque no conocían otra cosa. Las abuelas lo preparaban en ollas de barro que nunca se lavaban con jabón, solo con agua, para que conservaran el sabor de generaciones. Hoy, el atole agrio sobrevive apenas en algunas comunidades indígenas del sur de México. En las ciudades desapareció por completo, reemplazado por el atole de sabores artificiales que se compra en polvo. Pero quienes lo probaron de niños todavía recuerdan ese sabor a pobreza, que, curiosamente, sabía a hogar. Café de olla. El café no era café. En las casas pobres de los años 50, el café de olla se preparaba con los granos más baratos del mercado, tostados hasta quedar casi quemados. Se hervían con canela y piloncillo en una olla de barro, y el líquido resultante era más oscuro que la noche. Pero el verdadero desayuno no era la bebida,
era lo que se hacía con ella. El bolillo del día anterior, ya duro como piedra, se partía en pedazos y se remojaba en el café caliente. Los trozos de pan absorbían el líquido dulce y se ablandaban hasta poder masticarse. Era el cereal de los pobres. El desayuno de quienes no podían comprar leche ni huevos. En las vecindades de Tepito y La Merced, los niños desayunaban así antes de salir a trabajar vendiendo periódicos o lustrando zapatos. Las crónicas de la época, publicadas en periódicos como El Universal y Excelsior, describían estas escenas con naturalidad. Era la vida cotidiana de un México que sobrevivía con lo mínimo. Hoy el café de olla se sirve en restaurantes elegantes como una tradición pintoresca, pero nadie lo acompaña con pan duro remojado. Esa parte de la historia se borró del menú. Migajas de pan fritas. Cuando el pan ya no servía ni para remojar, todavía servía para algo. Las migajas secas se juntaban durante días en un trapo o en una bolsa de papel. Cuando había suficientes, se freían en manteca de puerco hasta que quedaban doradas y crujientes. Entonces se les agregaba un huevo, si había suerte de tenerlo, y se revolvía todo en el sartén de fierro. El resultado era un revoltijo humilde que llenaba el estómago y aprovechaba hasta la última miga. En los mercados de la época, las panaderías vendían bolsas de pan duro a mitad de precio. Las familias pobres las compraban sabiendo que ese pan duro se convertiría en varios desayunos. Este platillo no tiene nombre oficial. En algunos lugares le decían migas, en otros simplemente pan con huevo. Pero era el mismo principio en todas partes. No desperdiciar nada. Hoy tiramos el pan que sobra sin pensarlo 2 veces. En los años 50, eso hubiera sido un pecado imperdonable. Tortillas con manteca. La manteca de asiento era el tesoro escondido en el fondo de la cazuela. Cuando se freía carne de puerco o chicharrón, en el fondo quedaba un residuo oscuro, grasoso, con pedacitos de carne adheridos. Eso era el asiento, y en las casas pobres no se tiraba jamás. Se untaba en tortillas calientes y se espolvoreaba con azúcar morena o piloncillo molido. El resultado era un desayuno que mezclaba lo salado con lo dulce, lo grasoso con lo crujiente. Un sabor que hoy parecería extraño, pero que entonces era un lujo para quienes lo probaban. En las zonas rurales del Bajío y el norte de México, este desayuno era especialmente común después de las matanzas de puerco, cuando la manteca abundaba por unos días. Los recetarios populares de la época, como los de Josefina Velázquez de León, mencionan este uso de la manteca de asiento como algo cotidiano y aceptado. Hoy, la manteca desapareció de la mayoría de las cocinas, reemplazada por aceites vegetales. Y con ella desapareció este desayuno que alimentó a generaciones enteras. Gorditas de frijol negro. No eran las gorditas que conocemos hoy. Estas eran simples, austeras, casi monásticas. Masa de maíz rellena de frijol negro maneado. Cocida en comal seco, sin aceite, sin queso, sin crema, sin salsa. Solo la gordita, solo el frijol, solo el hambre que se calmaba. En los mercados de Tlaxcala y Puebla, las vendedoras las ofrecían por centavos a los trabajadores que pasaban temprano rumbo a las fábricas textiles. No había tiempo para sentarse, se comían de pie, envueltas en papel estraza, mientras el frío de la madrugada calaba los huesos. Los registros del Archivo General de la Nación mencionan que durante la crisis económica de los años 50, las gorditas de frijol se convirtieron en el alimento principal de muchas familias urbanas que habían migrado del campo. Eran baratas, llenaban y recordaban el sabor de los pueblos que habían dejado atrás. Huevos duros partidos. El huevo era un lujo que no siempre se podía pagar, pero cuando había, se aprovechaba hasta la última gota. Los huevos duros eran la forma más económica de comerlos, porque rendían más y no requerían manteca ni aceite para cocinarlos. Se hervían en agua, se pelaban y se partían en cuartos sobre el plato de peltre abollado. Encima iba la salsa verde o roja, molida en el molcajete con tomate, chile y un poco de sal. No había tortilla siempre. A veces el huevo se comía solo, con los dedos,
mientras la salsa escurría por las manos. En las fotografías de la época que conserva la Fototeca Nacional del ANA, se pueden ver escenas de familias desayunando así, sentadas en petates o en cajones de madera, con los platos de peltre sobre las rodillas. Era el desayuno de los días buenos, de los días en que había huevo. Atole de pinole. El pinole era el alimento de los caminantes, de los que recorrían kilómetros a pie para llegar al trabajo o al mercado. Se preparaba tostando maíz hasta que quedaba dorado, moliéndolo en el metate y mezclándolo con canela y azúcar. El polvo resultante se guardaba en frascos de vidrio o en bolsas de tela. Para el desayuno, bastaba con disolver unas cucharadas en agua caliente. No había leche, el pinole solo, con agua, era suficiente. En las zonas rurales de Michoacán y Jalisco, los trabajadores agrícolas llevaban bolsitas de pinole al campo. Cuando el hambre apretaba, lo mezclaban con agua del pozo y seguían trabajando. Los estudios de nutrición de la época confirmaban que el pinole proporcionaba energía suficiente para varias horas de trabajo pesado. Hoy se vende como producto gourmet en tiendas naturistas, pero nadie lo prepara como desayuno de pobres. Esa función ya la cumple el cereal de caja, pan con nata. En los pueblos donde todavía había vacas, la leche bronca era el tesoro de cada mañana. Se hervía en ollas grandes de peltre o de barro, y al enfriarse, una capa espesa de nata se formaba en la superficie. Esa nata se desprendía con cuidado y se untaba en pan. No había mantequilla. La nata era la mantequilla de los pobres. Se le ponía un poco de sal o un poco de azúcar según el gusto. Y ese era el desayuno de los niños que tenían la suerte de vivir cerca de un establo. En las colonias populares de la Ciudad de México, los lecheros pasaban cada mañana con sus burros cargados de cántaros. Las familias que podían pagarlo compraban 1 litro o medio litro, y de ahí salía la nata del desayuno. Los anuncios de la época, publicados en revistas como Selecciones del Reader's Digest, promovían ya la leche, pasteurizada como más higiénica. Pero en las casas pobres, la leche bronca siguió siendo la norma durante décadas. Tlacoyos de haba seca. El tlacoyo de haba era el hermano pobre del tlacoyo de frijol. Las habas secas eran más baratas porque nadie las quería. Se remojaban toda la noche, se cocían hasta quedar blandas y se molían con un poco de sal. Esa pasta se usaba para rellenar los tlacoyos de masa de maíz, que se cocían en comal seco, sin aceite. Se comían así, solos, sin salsa, sin queso, sin nada. El sabor terroso del haba se mezclaba con el maíz y eso era todo. En los mercados de la Ciudad de México, especialmente en La Merced y Jamaica, las vendedoras ofrecían estos tlacoyos a los trabajadores que llegaban desde Chalco, Texcoco y otros pueblos cercanos. Los documentos del Programa de Abasto Popular del gobierno de los años 50 mencionan el haba seca como uno de los alimentos básicos subsidiados para las familias de menores recursos. Hoy el tlacoyo de haba casi ha desaparecido, reemplazado por versiones más elaboradas con queso y salsa que se venden en mercados turísticos. Tamales de ceniza. Estos no eran los tamales de las fiestas, eran los tamales de los velorios, de los días de escasez, de cuando no había dinero para carne ni para salsa. Se preparaban con masa de maíz nixtamalizado, envuelta en hoja de maíz seco, cocida al vapor. No llevaban relleno, solo masa y sal. A veces se les agregaba un poco de ceniza de leña para cambiar el sabor y la textura. En las comunidades rurales de Chiapas y Oaxaca, estos tamales se ofrecían en los velorios a las familias dolientes que llegaban de pueblos lejanos. No era una ofensa servirlos simples, era un acto de solidaridad, de compartir lo poco que se tenía. Los registros etnográficos del Instituto Nacional Indigenista, hoy conocido como INPI, documentan esta práctica en comunidades zapotecas y tzotziles, hasta bien entrados los años 70. Hoy casi nadie recuerda estos tamales. Se perdieron junto con las costumbres de un México que sabía honrar a sus muertos con lo poco que tenía. Sopes pellizcados. El sope era el plato de las cocineras expertas.
Pellizcar el borde de la masa requería práctica, paciencia y manos fuertes. Las madres enseñaban a las hijas desde pequeñas para que algún día pudieran alimentar a sus propias familias. En los años 50, los sopes de las casas pobres no llevaban carne, ni crema, ni queso, solo el asiento de manteca, esparcido con los dedos sobre la masa caliente, y una cucharada de salsa verde de chile serrano. El picante despertaba el apetito. La grasa llenaba el estómago. En los tianguis de Coyoacán y Xochimilco, las señoras vendían estos sopes por 5 centavos cada uno. Los trabajadores compraban 3 o 4 para aguantar la mañana. Las fotografías de la colección Casasola muestran estas escenas con claridad. Mujeres con rebozos, inclinadas sobre comales humeantes. Hombres con sombreros de palma haciendo fila con sus monedas en la mano. Era el México del esfuerzo cotidiano, del desayuno que se ganaba con sudor, tortillas con quelites. Los quelites no se compraban, se recogían. En los terrenos baldíos, en las orillas de las milpas, en los caminos rurales, crecían plantas silvestres que las abuelas conocían de memoria. Quintoniles, verdolagas, guías de calabaza, huauzontles. Se hervían con un poco de sal, se escurrían y se servían sobre tortillas calientes. Ese era el desayuno de quienes vivían cerca del campo, de quienes conocían la tierra y sus regalos. Los estudios de la UNAM sobre alimentación tradicional mexicana documentan más de 500 especies de quelites comestibles que se consumían regularmente antes de la industrialización alimentaria. Hoy la mayoría de esas plantas se consideran maleza. Se arrancan de los jardines, se fumigan en los campos, se ignoran en los mercados. Pero en los años 50 eran la diferencia entre comer y no comer. Leche bronca con plátano macho. Este desayuno tenía algo de postre, algo de medicina, algo de milagro. El plátano macho, que era más barato que el plátano tabasco, se hervía hasta quedar blando. Se machacaba con un tenedor y se mezclaba con leche bronca caliente. Encima se le ponía azúcar morena que se quemaba ligeramente en una cuchara sobre la lumbre, para darle un sabor acaramelado. El resultado era una papilla dulce que se daba a los niños pequeños y a los enfermos. Era reconfortante, llenadora, barata. En las casas de Tabasco y Veracruz, donde el plátano abundaba, este desayuno era especialmente común. Los recetarios populares de la región lo mencionan como alimento para convalecientes y para madres que amamantaban. Hoy, el plátano macho se usa principalmente para hacer plátanos fritos. Nadie lo mezcla con leche como desayuno. Esa costumbre murió con las generaciones que la practicaron. Frijoles puercos. El nombre engañaba. Los verdaderos frijoles puercos de los pobres no llevaban chorizo, ni tocino, ni queso. Llevaban solo manteca de puerco y chile. Se freían los frijoles negros en la manteca caliente. Se les agregaba chile pasilla o chile ancho tostado, y se machacaban hasta formar una pasta espesa. Se servían sobre tortillas o se comían directamente con la cuchara de peltre. El nombre venía del uso de la manteca de puerco, no de la presencia de carne. Pero con el tiempo, las versiones más ricas del platillo fueron las que sobrevivieron en los recetarios. Los frijoles puercos originales, los de verdad pobres, desaparecieron de la memoria culinaria. Solo quedan testimonios orales de ancianos que recuerdan comer así, con el plato sobre las rodillas, en casas de piso de tierra, champurrado de masa. Nada se desperdiciaba. Después de hacer tamales, siempre sobraba un poco de masa en la olla. Esa masa se guardaba para el día siguiente y se convertía en champurrado. Se disolvía en agua caliente, se le agregaba chocolate de metate, el más barato del mercado, y se batía con el molinillo hasta que espumaba. El resultado era más espeso que el champurrado normal, con grumos de masa que se deshacían en la boca. En las fiestas patronales de los pueblos, las familias preparaban tamales en grandes cantidades, y el día después de la fiesta, el desayuno era invariablemente este champurrado de sobras.
Los antropólogos que estudiaron las fiestas religiosas mexicanas en los años 60 documentaron esta práctica como ejemplo de la economía circular de las comunidades pobres. Hoy, el champurrado se prepara con harina de maíz instantánea. La conexión con los tamales se perdió hace décadas. Taco frío de frijoles. No era un desayuno que se comiera en casa, era el desayuno que se comía en el camino, en el camión, en la fábrica, en la obra. La SAM, tortilla doblada con frijoles refritos fríos, envuelta en papel periódico. Las madres lo preparaban la noche anterior, cuando los frijoles todavía estaban tibios. Al día siguiente, la tortilla estaba ligeramente aguada, los frijoles fríos, el sabor diferente. Pero era comida, era combustible para el cuerpo que trabajaba. En las fábricas textiles de Puebla y las maquiladoras tempranas del norte, miles de trabajadores desayunaban así, de pie junto a las máquinas, antes de que empezara el turno. Los testimonios recogidos por el proyecto Memoria Obrera del INAH describen estos tacos fríos como el alimento más común de la clase trabajadora mexicana durante décadas. Hoy, llevamos sándwiches o compramos algo en la tienda. El taco frío de frijoles pasó a la historia. Papas cocidas del día anterior. La papa era el comodín de las cocinas pobres. Se compraba por kilo en el mercado, se hervía en agua con sal, y las que sobraban de la comida se guardaban para el desayuno. Al día siguiente se cortaban en rodajas y se freían con cebolla picada en manteca o en el aceite que hubiera disponible. No llevaban huevo necesariamente. Las papas solas, con su cebolla dorada, servidas con tortillas, eran suficiente desayuno. En las colonias populares del norte de la Ciudad de México, este platillo era tan común que las fondas lo ofrecían como opción económica para los clientes madrugadores. Los menús de las fondas de los años 50, algunos conservados en colecciones privadas, muestran precios de 25 centavos por un plato de papas con tortillas y café. Era el desayuno de los albañiles, de los carpinteros, de los que construyeron el México moderno con las manos. Atole de agua de arroz. Este atole se hacía con lo que normalmente se tiraba, cuando se lavaba el arroz antes de cocinarlo. El agua del tercer lavado salía blanquecina, con almidón de arroz disuelto. Esa agua no se tiraba. Se hervía con notecín, piloncillo y canela. El resultado era un atole ligero, casi transparente, con sabor dulce y aroma reconfortante. En las casas más pobres, donde el arroz mismo era un lujo ocasional, este atole de agua permitía aprovechar hasta la última gota del grano. Los recetarios del DIF de los años 60 incluían esta receta en sus manuales de alimentación económica para familias de escasos recursos. Era una forma de estirar los alimentos, de hacer que lo poco rindiera mucho. Hoy tiramos el agua del arroz sin pensarlo. No sabemos que alguna vez fue desayuno. Huevos estrellados. La tortilla del día anterior era demasiado valiosa para tirarse. Se ponía en el comal hasta que quedaba seca y crujiente. Entonces se colocaba en el plato y encima se estrellaba un huevo caliente, recién salido del sartén. El calor del huevo ablandaba ligeramente la tortilla. Los jugos de la yema se mezclaban con la masa. Se comía todo junto, cortando pedazos con la cuchara, mezclando lo crujiente con lo suave. En las vecindades de la Ciudad de México, este era el desayuno de los días en que había huevo. Un día bueno, un día de suerte. Las fotografías de los hermanos Mayo, conservadas en el Archivo General de la Nación, muestran escenas de familias desayunando así, en cuartos pequeños iluminados por velas o por la luz que entraba por la ventana. Era un México de claroscuros, de escasez y de ingenio. Caldo de frijol negro. Este era el desayuno de los campesinos antes de salir al campo. El caldo de frijol, espeso y oscuro, se servía en platos hondos de barro. La tortilla del día anterior se tostaba en el comal hasta quedar dura, se partía en pedazos y se echaba al caldo. El epazote fresco, cortado del jardín o del terreno, le daba su aroma característico. Se comía rápido, de pie muchas veces, antes de que saliera el sol. El cuerpo necesitaba combustible para las horas de trabajo que venían.
Los estudios de 1900 nutrición rural de la época confirman que este caldo proporcionaba proteínas, carbohidratos y minerales suficientes para varias horas de trabajo físico intenso. En las comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, este desayuno sobrevive todavía en algunas familias, pero en las ciudades desapareció hace décadas. Es el fantasma de un México agrícola que ya casi no existe. Semita quemada. La semita era el pan de los pueblos pequeños. Se horneaba en hornos de leña, con masa de trigo simple, sin los refinamientos del pan de la ciudad. Cuando se quemaba un poco, nadie la tiraba. Se guardaba para el día siguiente. En el desayuno, esa semita quemada se partía y se remojaba en café de olla muy caliente. Los pedazos carbonizados se ablandaban. El sabor amargo del quemado se mezclaba con el dulce del piloncillo. Era el desayuno de los pueblos del Bajío, de Aguascalientes, de Zacatecas, donde el trigo se cultivaba y el pan era parte de la dieta diaria. Los testimonios de ancianos recogidos por el proyecto Memoria Rural de la UNAM mencionan este desayuno como algo cotidiano y reconfortante. El olor del café mezclado con el pan quemado. El sonido del líquido absorbido por la miga. Memorias que desaparecen con cada generación que se va. Chocolate de agua con pan. El chocolate no siempre fue un lujo. En los años 50, las tablillas de chocolate de metate se vendían en los mercados a precios accesibles. Eran rústicas, granulosas, hechas con cacao de baja calidad mezclado con azúcar y canela. Se preparaban con agua, no con leche, batidas con molinillo hasta que espumaban. El pan de a centavo era el más barato de la panadería. Las conchas pequeñas, los cuernos del día anterior, las orejas que nadie había comprado. Se mojaban en el chocolate y se comían así, de pie junto al fogón, mientras el resto de la familia despertaba. Los anuncios de la época, publicados en periódicos como El Nacional y de Novedades, promocionaban marcas de chocolate como Abuelita y Mayordomo como productos para todos los bolsillos. Hoy el chocolate de agua se considera inferior al de leche, pero durante generaciones fue el único chocolate que muchas familias conocieron. Membrillo quemado. ¿Recuerdas que te mencioné que uno de ellos comiste de niño? Se trata de la cajeta de membrillo que era el dulce de los pobres. Se vendía en latas pequeñas en las tienditas de barrio, hecha con membrillo cocido hasta formar una pasta densa y oscura. Cuando se quemaba un poco en la preparación, nadie protestaba. El sabor caramelizado era incluso preferido. Se untaba en pan, en tortillas, en lo que hubiera disponible. En los pueblos de Querétaro y Guanajuato, donde el membrillo crecía abundante, esta cajeta era el desayuno de los niños antes de ir a la escuela. Las tienditas de la época, con sus estantes de madera y sus moscas revoloteando, tenían estas latas junto a los frascos de miel, de maguey y las bolsas de piloncillo. Hoy, la cajeta de membrillo casi ha desaparecido, reemplazada por mermeladas industriales de sabores artificiales. Pero su recuerdo permanece en quienes la probaron de niños. Cada uno de estos desayunos cuenta una historia. No son recetas elegantes ni platillos dignos de restaurantes. Son testimonios de supervivencia, de ingenio, de amor expresado con los recursos más humildes. Las madres que los preparaban no tenían escuelas de cocina ni libros de recetas. Tenían necesidad, creatividad y manos que no se cansaban de trabajar. Hoy vivimos en un México diferente, un México de supermercados y comida rápida, de cereales importados y yogures con colores artificiales. Un México que olvidó de dónde viene, pero la memoria sigue ahí, escondida en los sabores que reconocemos, sin saber por qué. En el olor del café de olla que nos transporta a otro tiempo. En la textura de una tortilla recién hecha que nos recuerda las manos de alguien que ya no está. Estos 25 desayunos no eran pobres, eran honestos. Eran el México verdadero. El que construyó este país con esfuerzo y con hambre, con escasez y con dignidad. ¿Cuál de estos desayunos recuerdas haber comido de niño? Cuéntanos en los comentarios y comparte este video con alguien que también merezca recordar.
Dale me gusta si la nostalgia te tocó el corazón y suscríbete para seguir viajando juntos a ese México que vive en nuestra memoria.